Viernes 29 de marzo. Viernes 29 de marzo de 2013. Asunto. Cuatro horas 52 minutos. El espacio y el tiempo en Hegel son el aquí y el ahora. Y por ser universales, son vacíos e indiferentes. El aquí y el ahora, yo los tengo. Y el yo, otro universal, es la inmediatez de mis sentidos. Es la inmediatez de mis sentidos y su mediación, que son sentir, la certeza sensible, la primera figura de la serie de las figuras del camino de la ciencia, de esas estaciones de la conciencia que están ligadas por conexiones necesarias y que formarán una serie completa, cuya meta estará fuera de la serie, que son dos metas. Por un lado, el saber absoluto, y por el otro, la sabiduría, tal como lo traduce Sánchez Ortiz de Urbina. Por un lado, la aprehensión, y yo tomo el vasito de plástico en el que el dueño de la galería vierte 3 dedos de caga. La naturaleza, en un párrafo del Hegel magistral, celebra los misterios revelados que enseñan la verdad de las cosas sensibles. Los animales se apoderan de ellas y las devoran. Esos misterios de Ceres y Baco, los misterios del pan y del vino, que son aquellos de Eleusis, donde Jaco era uno de los epítetos de Dionisos y Ceres de Meter, y estos inaugurados por el legendario Erecteo, que si ahora y aquí decimos los misterios del pan y el vino, podemos preguntarnos si no serán estos mismos misterios los misterios del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero por otro lado, el concepto, que son ambos, la aprehensión y el concepto, lo que sucede en la inmediatez del conocer la cosa, que allí y entonces era el arte, el momento artístico de las esculturas del escultor que yo fotografiaba, y que en ese momento del entonces y el allí, de la recámara de la galería, olvidado el contenido de la aprehensión por el concepto, se me derramó por la mano, experimentando en ese preciso instante un bochorno, porque igualmente se me había derramado parte del cava por el suelo. Voy a volver a repetir que allí y entonces era el arte, el momento artístico de las esculturas del escultor que yo fotografiaba, y que en ese momento del entonces y el allí, de la recámara de la galería, olvidado el contenido de la aprehensión por el concepto, se me derramó por la mano, experimentando en ese preciso instante un bochorno, porque igualmente se me había derramado parte del cava por el suelo, que fue lo que me impulsó a abandonar apresurada la recámara para aparecer yo misma, inducida por la experiencia estética o como parte de ella, en la antesala de la galería, justo en el preciso instante en que el dueño de la galería se acercaba tan sibilinamente al oído del hombre al que había puesto mi cuaderno entre sus manos, que entonces yo me dirigí a él con inminencia y sin necesidad de otra mediación que la de mi certeza sensible, dándole la mano yo y ofreciéndole la mejilla para besar la suya,
al mismo tiempo que le aseguraba: tú eres Zafadueñas, que yo no lo pude evitar ahí, arrastrarlo conmigo al exterior, más que encantada de poder ofrecérselo a mi amiga, porque él me resultó imponente y yo sabía, el yo que es puro intuir, del que Hegel asevera que es puro intuir, que por eso mismo a ella iba a deslumbrarla, que entonces no será esto lo que se llama inexpresable, lo no verdadero, lo simplemente supuesto, porque parece claro que la dialéctica de la certeza sensible no es sino la simple historia de su movimiento, de su experiencia, y a su vez la certeza sensible misma no es sino esta historia, que fue como le dijo el Murnau, de la sombra del vampiro Murnau, que he aprendido a decirlo a través de esta película, Murnau, que fue como le dijo el Murnau de la sombra del vampiro a su actor principal, cuando mi, entre comillas más que fenomenológicas, mida fue, que fue como le dijo el Murnau de la sombra del vampiro a su actor principal cuando mi Dafoe, el culo pálido del anticristo de Lars von Trier, hace su entrada en escena. La primera noche del rodaje, pero ¿en qué se habrá convertido el ahora de estas 5 horas 40 minutos de la mañana del viernes del 29 de marzo del año 2013, cuando tú lo pienses? Hegel dice que entonces será una verdad vacía, pero lo que dice ese Murnau del celuloide último, lo que dice ese Murnau del celuloide último es que somos científicos comprometidos en la creación de memoria. Que lo que el otro afirma que ve entre comillas fenomenológicas, es igual de legítimo que lo que afirmo yo, pero en el tiempo de Hegel no existía el celuloide, ni los vampiros, ni los anticristos del celuloide, y ayer recibía un SMS de Leo de la Peral, que a esto se refería Hegel con el carácter inmediato y la seguridad y la aseveración de ambas posturas, pero también que una de ellas desaparecía en la otra, donde Leo representa a lo religioso y lo antirreligioso, y yo, sin embargo, voy a representar a lo ético y a lo fantástico, porque debes comprender que hace unas líneas que abandonamos aquella exposición y nos trasladamos al territorio del conflicto en filosofía. Que Leo representa el materialismo filosófico en su ensayo sobre los vampiros en el séptimo arte, y yo, sin embargo, represento a mi conciencia en el camino hacia la ciencia. Que Leo lo que me dice en ese mensaje es lo siguiente: me encontré en tu blog una cita del libro de historia de filosofía. Me encontré en tu blog una cita del libro Historia de la Filosofía, de la editorial Icasia. ¿Lo tienes? Búscame entre los autores. Y yo escribí el capítulo sobre Guillermo de Ockham. Un beso, dulzura, que no le he contestado, pero que aprovecho desde ti para decirle que ahora lo leo y lo comparto. Cuídate mucho, querido profesor. Página 174.
la crisis de la escolástica y el fin de la polémica entre razón y fe en la Edad Media. Duns Scoto y Guillermo de Ockham. El relativo equilibrio del siglo XIII se descompone tanto a nivel intelectual como social para dejar paso a una época de gran agitación social, económica y política. La Guerra de los 100 años, la peste negra o el cisma de Occidente son algunos de los acontecimientos más dramáticos del siglo. Con los grandes doctores franciscanos se pone punto final al gran debate del escolasticismo, la relación entre razón y fe. Yo me encuentro en una relación como esa. Mi profesor representa la razón y yo represento la fe en mí misma. Hacia 1320, esto es el siglo XIV, se abandona la tradición anselmiana. No sé nada de este tema, me alegro mucho de que me lo haya sugerido, porque tradición anselmiana de la fe en busca de la inteligencia, y el espíritu franciscano se impone sobre el tomista mucho más racionalista. Fue el franciscano Duns Scoto, Escocia, 1266, Colonia, 1308, el primero que rechazó el análisis de la razón en las cuestiones de fe. Claro, es que esta es la raíz del problema, ¿no crees? Porque pero lo he pintado en rosa, separando ambos campos de conocimiento. Filosofía y teología tienen métodos y objetos de estudio diferentes. El resultado de no diferenciarlos han sido las continuas disputas entre ellos. La filosofía se ocupa de la realidad humana, no, pero que no es una lucha, es una lucha muy antigua. Es la lucha entre el mito y la razón y el mito. La filosofía la vamos a pintar igualmente de morado como a la teología. Porque yo aquí encuentro otra vez antes de Baumgarten a la estética. La filosofía se ocupa de la realidad humana, la teología de los artículos de fe. La filosofía sigue un procedimiento demostrativo. La filosofía sigue un procedimiento demostrativo a causa
de los teoremas matemáticos, de los primeros físicos, que son los primeros filósofos, que necesitan de la prueba. La teología, el sentimiento y la persuasión. Es curioso porque si dijéramos un instinto de verdad, yo diría que a eso llamamos sentimiento. No es un sentimiento, es un instinto de verdad, pero en realidad la verdad todavía está bajo sospecha. No te voy a interrumpir. El sentimiento y la persuasión. La filosofía se rige por la lógica. No. No, a partir de cierto momento no. Y en su momento, dije que no te iba a interrumpir, pero vamos a ver una cosa. ¿De qué lógica estás hablando cuando hablas de Heráclito? Y eso es la filosofía, ese es el origen de la filosofía. Esa es la pérdida que denuncia la filosofía, que es filosofía y que no es lógica. La filosofía se rige por la lógica, la teología por el irracionalismo de lo sobrenatural. La filosofía obtiene leyes generales sobre la realidad por abstracción. La teología profundiza en lo que Dios ha revelado al hombre para su salvación. A mí es que esto, cuando escuchas a alguno que yo he escuchado, empiezan a sonreírse hablando de la gracia y todo lo resuelven hablando con la gracia. Finalmente, la filosofía son niños que no crecieron. Hay muchas maneras de estar en un puño, muchas maneras de estar en un puño. El asunto del puño es, ¿sabes por qué? Esta higa, que dicen que es un protector contra el mal de ojo, esa manita de azabache, el puño de azabache. Porque si lo tienes tú en la mano, si lo tienes tú, si lo posees tú, se supone que tú no lo estás dentro de un puño. Y yo creo que ese es el lenguaje que nos decimos. Y entonces, dos alelos, uno semita y uno indoeuropeo, pero dos alelos también, que es que o quieres estar en un puño y aceptas estar en un puño, o te rebelas ante el puño. Y este puño eres tú, el objeto de él. No el puño es tu objeto, aunque en parte sí, pero se es menos sujeto. Se es más expandido fuera del puño. Finalmente, la filosofía es un conocimiento especulativo. La teología ofrece una orientación práctica que enseña al hombre una forma de vida para su salvación. Basándose en la absoluta libertad de Dios y los hombres, defendió el primado de la voluntad. Basándose en la absoluta libertad de Dios y los hombres, defendió el primado de la voluntad sobre el entendimiento, afirmando que las verdades reveladas escapan a la razón
que conoce por abstracción, a partir de la experiencia, las cualidades individuales. Pero es incapaz de obtener intuición intelectual de Dios y sus misterios. Nada de lo revelado por Dios es demostrable por la razón, así como ninguna verdad demostrada por ésta ha sido revelada por Dios, ya que el dogma adquiere su verdad por la fe, y ésta no pertenece al ámbito del entendimiento, sino al de la voluntad. Ya que el dogma adquiere su verdad por la fe, y ésta no pertenece al ámbito del entendimiento, sino al de la voluntad. El Dios de los filósofos es radicalmente ajeno al Dios de la revelación. Guillermo de Ockham, 1285-1347. Cierra la fase final de la escolástica y culmina la ruptura entre razón y fe. En la misma línea de Escoto, señala que el plano de la razón, basado en la claridad y evidencia lógica, y el plano teológico basado en la fe deben separarse. La filosofía no es la sierva de la teología, y esta no es una ciencia, sino un conjunto de proposiciones relativas a la fe, sin una coherencia racional. La sierva. Tengo que contarte, tengo que hablar pronto de el experimento con las ratas de la Universidad de Nancy. Es que a mi experimento me demostró mucho. Pero solo es que hay esclavo, hay amo y hay autónomo. El amo es el puño cerrado. El esclavo es lo que se tiene dentro del puño, lo que se contiene dentro del puño para que no se escape, para que haga el trabajo por nosotros. Y el autónomo es el que va por su comida, vuelve y no se mete con nadie, pero tampoco admite que nadie se meta con él. Los artículos de fe dice Ockham, no son principios de demostración y tampoco conclusiones, ni siquiera son probables, ya que aparecen como falsos ante todos o ante la mayoría, o ante los sabios, entendiendo por sabios aquellos que se confían a la razón natural, y puesto que solo se entiende de este modo el sabio en ciencia y en filosofía. La absoluta libertad y omnipotencia divina son inaccesibles a la razón. Bueno, aquí, ¿sabes? Va a haber algo de certeza sensible. En mí, no en ti. En ti está muy bien. El misterio de la Santísima Trinidad es una verdad de fe. Y sobre ella no cabe interpretación racional. Pero mira, esto es misterio de la Santísima Trinidad. Esto también es un misterio de la ciencia. Y también piensan igualmente que no cabe interpretación racional. Y sin embargo, yo quiero demostrar que en esta Santísima Trinidad de los codones y de los aminoácidos puede caber una interpretación racional. El misterio de la Santísima Trinidad es una verdad de la fe y sobre ella no cabe interpretación racional. Ni la existencia de Dios
ni el alma y sus atributos son demostrables por la razón, puesto que la base de todo conocimiento racional es la experiencia. Y de Dios ni del alma tenemos intuiciones sensibles. ¿Cómo que de Dios y del alma no se tienen intuiciones sensibles? Como consecuencia directa de la crítica ocamista, la filosofía queda libre de la tutela teológica y puede abrir nuevas vías de investigación en la línea empirista y práctica de la escuela de Oxford, claro. O sea que ya está. Es lo que dice Hegel acerca de la certeza sensible. Lo que el otro afirma que ve, entre comillas fenomenológicas, es igual de legítimo que lo que afirmo yo, que es el carácter inmediato. Y la seguridad y la aseveración de ambas, pero una de ellas desaparece en la otra. Y eso es el comienzo de la fenomenología del espíritu. A finales del siglo, el escolasticismo desemboca en una corriente anti-intelectualista representada por el misticismo del maestro Eckhart, que será continuada en el siglo siguiente por Nicolás de Cusa, 1401-1464. La razón se anula ante una piedad que reclama la doce ignorancia. La doce ignorancia. Una piedad que reclama la doce ignorancia. Madre mía. Y se expresan sermones y opúsculos piadosos. Muchos se fatigan y atormentan para adquirir la ciencia, y el sabio dice: vi que eso también era vanidad, trabajo y aflicción de espíritu. ¿De qué os servirá conocer las cosas de este mundo cuando hasta este mundo habrá de desaparecer? En el último día no se os preguntará lo que habéis sabido, sino lo que habéis hecho. Y ya no habrá ciencia en los infiernos hacia los cuales os precipitáis. Cesad en vuestro vano empeño. Juan Gerson, Imitación de Cristo, madre mía. ¡Qué cabrones! Guillermo de Baskerville, trasunto literario de Guillermo de Ockham. En la obra de Umberto Eco, El nombre de la rosa, los hombres antes eran grandes y hermosos, ahora son niños y enanos. ¿Sabes quién es este enano? Este es el enano de Nietzsche. Pero esta es solo una de las muchas pruebas del estado lamentable en que se encuentra este mundo caduco. La juventud ya no quiere aprender nada. La ciencia está en decadencia. El mundo marcha patas arriba. Los ciegos guían a otros ciegos y los despeñan en los abismos. Los pájaros se arrojan antes de haber echado a volar. El asno toca la lira. El asno, este debe ser el asno de Apuleyo. Los bueyes bailan. María ya no ama la vida contemplativa. María ya no ama la vida contemplativa. Y Marta ya no ama
la vida activa, Marta y María. Marta y María. Lea es estéril, Raquel está llena de lascivia. Catón frecuenta los lupanares. Lucrecio se convierte en mujer. Lucrecio se convierte en mujer. Todo está escarriado. Demos gracias a Dios de que en aquella época mi maestro supiera infundirme el deseo de aprender y el sentido de la recta vía, que no se pierde por tortuoso que sea el sendero. Y yo, con este deseo, nací dentro, es mío. Pero bueno, realmente si encuentro una inspiración como la que encontré, lo malo es Humberto Eco, El nombre de la rosa. Durante el periodo que pasamos en la abadía, siempre vi sus manos cubiertas por el polvo de los libros, por el oro de las miniaturas todavía frescas, por las sustancias amarillentas que había tocado en el hospital de Severino. Parecía que solo podía pensar con las manos, cosa que entonces me parecía más propia de un mecánico, pues me habían enseñado que el mecánico es moecus y comete adulterio en detrimento de la vida intelectual con la que debiera estar unido en castísimas nupcias. Vida intelectual unido en castísimas nupcias. Pues he de decir que este hombre singular llevaba en su saco de viaje unos instrumentos que hasta entonces yo nunca había visto y que él definía como sus máquinas maravillosas. Las máquinas, decía, son producto del arte que imita la naturaleza, capaces de reproducir no ya las meras formas de esta última, sino su modo mismo de actuar. Así me explicó los prodigios del reloj, del astrolabio y del imán. Página 27, Humberto Eco, El nombre de la rosa, que me alegro de que te guste mucho. Me ha gustado mucho el capítulo. Realmente sí. Realmente sí. Me alegro de saber que lo has escrito tú. ¿Has escrito alguno más? Porque si has escrito alguno más, lo leo. Y eres mi guía en este libro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ahora, se me ha hecho tarde para leer a Luis. No, todavía puedo leer a Luis hoy.